A continuación, escuchas en Radio Villa Francia, Buitres en la Ciudad. Información, opinión y música desde el norte del continente. Conduce el mexicano Premio Nacional de Periodismo, Alberto Buitre. Un viaje desde las alturas revisando el acontecer del hemisferio norte, con una mirada aguda y una lengua rapaz. Toma asiento, que aquí comienza Buitres en la Ciudad. Podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a una edición más de Buitres en la Ciudad a través de Radio Villa Francia. Soy Alberto Rodríguez, te doy la bienvenida pues a esta nueva edición de este programa radiofónico que hacemos con todo gusto desde el norte del continente americano, analizando temas de México, de Estados Unidos y del mundo. Gracias a la producción de Radio Villa Francia por hacer posible esta emisión y por supuesto gracias a ti para lograr que este programa sea un programa completo, redondo, absoluto. Se requiere de tu participación. Por eso de antemano te agradezco que me envíes tus comentarios a través de Twitter @AlbertoBuitre y @RVF Radio Popular, las vías correctas de comunicación para que nos hagas llegar tus comentarios. Por supuesto que estaremos contestando en tiempo real a través de esas plataformas. Gracias de verdad por hacer posible Buitres en la Ciudad y gracias a la Radio Villa Francia por hacer posible pues esta emisión donde quieras que te encuentres, transmitiendo desde el 107.9 frecuencia modulada desde la comuna de Estación Central en Santiago de Chile y a toda habla hispana a través de la señal digital de Radio Villa Francia en internet www.radiovillafrancia.cl con un par de temas en la agenda para tocar el día de hoy, para comentar el día de hoy. El más urgente, el que más se me cuecen las habas, como decimos en México, de hablar, de comentar, es el tema Venezuela. El pasado 6 de diciembre fueron las elecciones al Parlamento de Venezuela, con resultados estrepitosos. Ni más ni menos que la oposición al proceso político bolivariano, lo que llamaremos algo así como la derecha, pues en Venezuela, de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que integra diversidad de partidos y organizaciones contrarios al chavismo, se llevó la mayoría de diputados, pero no una mayoría de la mitad más uno. Se llevó, y si fuera esto un partido de fútbol, digamos que estaría ganándole al chavismo 2-1, literalmente, porque mientras que el chavismo, el gran polo patriótico que integran entre otros el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista Venezolano, otras organizaciones de izquierda asociadas al chavismo, obtuvieron 55 escaños en el Congreso. La derecha, la oposición al chavismo, como ya sabemos, se llevó 109 asientos en la Asamblea Nacional Venezolana, ni más ni menos que el doble, sumando una mayoría completa. 2/3 de la Asamblea Nacional se llevó la oposición al chavismo en las elecciones venezolanas. Y por supuesto hay mucho, pero mucho que analizar en ese sentido, porque a ver, ¿qué es lo que está pasando? Se supone que el proceso político bolivariano en Venezuela era de los más firmes, incluso llegó a considerarse como epicentro de nuevas transformaciones en América del Sur a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, pero que con su deceso este proceso parece haberse ido a pique.
y que, bueno, las cuestiones, las responsabilidades son muy concretas. Quienes han tenido que afrontar esta debacle en Venezuela, responsabilizarse, dar la cara, teniendo que dar una explicación por esto, o tendrían que estar responsabilizándose de esta derrota del chavismo en Venezuela, no son nadie más sino que el propio presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quienes en suma o en pareja, digamos, lideran a nivel general al Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, que es el partido fundado por Hugo Chávez y que es el partido que controla la hegemonía política dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el PSUV es una organización. A ver, aquí vamos a hablar con claridad y vamos a poner los puntos sobre las IES. El PSUV es una organización que ha venido en decadencia tanto en número de votos, aunque estos deberían aumentar de manera constante por la población electoral. La realidad es que en los últimos, sobre todo la última elección presidencial que llevara a Nicolás Maduro al poder central venezolano, redujo considerablemente sus votos. Nicolás Maduro, hay que recordar, ganó la elección venezolana con apenas poco más del 1% de sufragios mayores a el entonces candidato de la derecha Enrique Capriles Radonsky, dando cuenta pues de la desventaja ya que estaba llevando gradualmente el Partido Socialista Unido de Venezuela frente a la mesa de la Unidad Democrática a la derecha en Venezuela. Así pues, también en términos porcentuales, el PSUV ha ido decayendo desde que el mismo Nicolás Maduro asumió las riendas de Venezuela y por ende, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien es un personaje también central en el núcleo chavista y quien se dice pudiera ser candidato del PSUV a la presidencia del país en las próximas elecciones nacionales de ese territorio en Venezuela, pues junto con Nicolás Maduro forman parte del control partidista y del gobierno nacional. Son ellos dos, ni más ni menos, quienes controlan el poder público en Venezuela. En ese sentido, lo primero que se tendría que ver una directiva del partido del PSUV que fundara Hugo Chávez, es que cómo se ha ido manejando la votación del PSUV en las diferentes elecciones. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año 2012, el PSUV obtuvo el 55,07% de los votos frente al 44,31% que obtuvo la derecha. Así pues, el resto de los candidatos apenas superaron la fracción del 0,6 y el 1% frente a la derecha. Ya desde el año 2012, con ese 55 frente a 44, el PSUV venía enfrentando una debacle que no fue atendida por parte de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela ni del gobierno nacional. Posteriormente, luego del lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez y en elecciones del año 2013 para elegir a su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro se alza con la presidencia de la República con el 50,61% de los votos, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo apenas 0,27% menos que lo que obtuvo el gobierno chavista. Así pues, la primera lectura que se deben sacarse de aquellos resultados parten de diversas interrogantes. ¿Cómo el presidente Nicolás Maduro, teniendo a su favor el dolor que había en el pueblo venezolano por la muerte de Hugo Chávez y una situación de crisis económica sin la profundidad con la que vive actualmente Venezuela, con una inflación mayor al 200%, por supuesto que enfrenta una guerra económica, pero con una clase trabajadora inactiva,
¿Cómo es posible que Nicolás Maduro, a pesar de teniendo una situación relativamente favorable, contrario a lo que se tiene actualmente, despilfarró un capital electoral? Es decir, gente del pueblo en más de 600,000 votos que dejaron de sufragar por el chavismo. Así pues, ¿cómo logró la derecha aumentar su caudal de votos en un año, del año 2012 al año 2013? Aumentar su caudal de votos en más de 770,000 sufragios. Si de tales cifras pues dejamos constancia que en ambas elecciones, en aquellas pasadas 2012 y 2013, tanto las candidatos y candidatas vencedores del PSUV como el perdedor de la oposición agruparon más del 99% de los sufragios, es pues una especulación decir que los nuevos votantes se están inclinando por la oposición, porque hay que recordar esto. Aquí no es nada de que, ciertamente Maduro ganó con el 1% de diferencia en el año 2013, que fue la elección, pero hubo una abstención electoral del 20, del 30, del 40. No, la participación electoral en Venezuela se levanta por encima del 90% y llega, como del año 2013, a superar el 99% de participación electoral. Es decir, que el chavismo no está perdiendo frente a una parte de electores indecisos que están están eliminando su voto o se están absteniendo de ir a votar. Están perdiendo frente a prácticamente el 100% de las personas con derecho a votar en Venezuela. Están siendo derrotados de manera efectiva por más del 50% de la población. No hay un margen de recuperación en el sentido de tratar de convencer a un 20, a un 30, a un 40% de la población que no fue a votar. Es decir, si hay una clara intención de nuevos votantes en Venezuela, jóvenes, pues, que se están inclinando a votar por la mesa de la unidad democrática. Es decir, ya hay un salto generacional en esto. Ya los jóvenes, incluso jóvenes que habrían votado antes por Chávez o por el propio PSUV, ahora están cambiando de parecer. ¿A qué se debe este fenómeno? Errores de Maduro, de Diosdado Cabello, del propio PSUV, aciertos de la oposición, o cansancio o reclamo de la gente más allá de las palabras de Chávez cuando designó a Nicolás Maduro como su sucesor. ¿Qué culpa tiene en todo esto que haya llegado Nicolás Maduro a la presidencia del país sin ser un personaje que acaparara las simpatías de todos los chavistas? Pues a partir de las elecciones del año 2013, consideradas un plebiscito tanto como el gobierno como para la oposición, así pues un ejercicio, aquellas elecciones donde el pueblo, sobre la pluralidad de votos, está decidiendo desde la óptica con la cual quiere mirarse en el cristal del país. Pues el PSUV quedó a punto de perder la presidencia de la República Venezolana. Sin embargo, salió victorioso en las elecciones de las alcaldías, aunque nuevamente hubo una reducción de los votos, y aunque se diga que las elecciones a alcaldías no animan en general la toma del poder nacional, la realidad es que ante la disminución de los votos en estas alcaldías y a nivel nacional, los responsables no se hicieron cargo pues de mejorar la situación. Es pues las elecciones parlamentarias de este año
cuando Venezuela se juega el futuro inmediato de su revolución, como le llaman, bolivariana, de su proceso político bolivariano, porque efectivamente revolución es otra cosa. Revolución es la toma de los medios de producción, no es la gestión de los medios de producción en coordinación con la burguesía. Es una clase trabajadora que se está apropiando literalmente de todo el país. Revolución, hay una confrontación civil, hay una lucha de clases para que sea una revolución. Acá hubo el intento de una gestión socialista a través de los mismos cauces capitalistas, con algunas reformas importantes sin duda que impulsó Chávez, pero revolución es otra cosa. Partamos de eso. Porque Venezuela se queja mucho de que hay una guerra económica en su contra. Veamos a Cuba, por ejemplo. O sea, vamos a ser claros en el análisis. Cuba no solamente ha enfrentado la mayor de las guerras económicas emprendidas por parte del país en otrora más poderoso del mundo contra una isla pequeña como la isla cubana, mediante el bloqueo comercial y económico, donde literalmente no se le ha permitido negociar con ninguna empresa extranjera a razón de que esa empresa sea sancionada por los Estados Unidos. Venezuela sigue siendo uno de los principales socios petroleros de Estados Unidos, o sea que bloqueo comercial y económico no tiene. Guerra económica, especulación, saqueo. Habrá que ver lo que ha enfrentado Cuba con el mercado negro, por ejemplo, también con guerra económica, y aparte invasiones armadas, atentados, más de 600 atentados contra la vida de su presidente, de su entonces comandante Fidel Castro. Pero Cuba logró sobrevivir porque los cimientos del país fueron cimientos verdaderamente revolucionarios, donde se trozó a la mitad el Estado burgués, y a partir de cero, desde los escombros, se construyó un nuevo modelo de país, un modelo verdaderamente socialista, donde se planificó la economía y donde se dotó a la clase trabajadora de el poder de los modos de producción. Incluso Cuba se enfrentó a la caída del campo soviético, aún encima de toda la precariedad económica y la guerra que enfrentaba, tanto política como económica, mediática, psicológica, y que sigue enfrentando. Y aún así, a más de 55 años, ha sabido defenderse y prevalecer. Venezuela no parece estar aguantando ni los 17 años. Ojalá que no, pero parece que se apresura a llegar a esa edad sin que el chavismo logre tomar el control por completo del país. Y ojalá que no, y ojalá me equivoque. Pero con los antecedentes y sobre todo este precedente de 2-1 por parte de la derecha ganando las elecciones parlamentarias, el panorama para el chavismo, el panorama para el proceso político bolivariano en Venezuela luce verdaderamente complicado. Es posible, como dice Aristóteles, que todas las revoluciones en la democracia se deben achacar a los demagogos por su interés en agitar la política en provecho propio, delatando a los ricos por una parte y por otra concitando a las muchedumbres contra la alianza que han hecho los ricos para defenderse. Esa es una verdadera revolución. Parece esta derrota del chavismo una crónica de una derrota anunciada, pero era evidente y predecible el resultado electoral que Venezuela está teniendo con las elecciones a diputados y diputadas que se ha conformado en el Poder Legislativo para los periodos de entre el año 2016 y el año 2021. Va a tomar esta Asamblea Nacional justo en medio de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Cuando Nicolás Maduro asumió el poder en el año 2013, inmediatamente se planteó la necesidad de convocar
a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela similar a la que se ha planteado en Chile, donde mediante un ejercicio verdaderamente democrático, no de representatividad, sino de democracia directa, el pueblo, la clase trabajadora, sea quien decida el nuevo modelo de constitución para el país a partir de un proceso verdaderamente revolucionario que liquide el viejo Estado burgués y que construya uno nuevo. En Venezuela, desde que murió Chávez, se ha venido planteando la necesidad de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente ante la crisis política, económica y social que obviamente desde ese año 2013 se ha agudizado en todos los órdenes de Venezuela debido a la ignominia de una dirigencia que parece tomar actitudes retrógradas en vez de haber tomado las medidas urgentes para la conducción del Estado venezolano y por ende del país. Hay una crítica muy severa, muy puntual y que puede ser tachada de contrarrevolucionaria por parte de agentes acríticos del proceso político venezolano. Pero hay que decirlo, Venezuela prefirió jugar a la ruleta rusa esperando que subieran los precios del petróleo, un petróleo vasto y rico con el cual se ha sustentado el poder político venezolano, con el propósito de suplir las necesidades básicas de la población, y terminó agotando las reservas monetarias del país en medio de una recesión económica aunado con una terrible escasez, y hay que decirlo, una perversa inflación, lo cual se tradujo en el empobrecimiento acelerado de la población venezolana. Puede decirse muchas cosas. Podemos decir que en Venezuela no merece esto, podemos lamentarnos de que la derecha está tomando posiciones de poder en Venezuela, pero la realidad nos indica que la población venezolana está saliendo a las calles, está votando en contra del sistema creado por Hugo Chávez y que está siendo gestionado por otras personas porque está empobrecida, porque está verdaderamente sufriendo el día a día en el país con los desabastos, teniendo dinero pero no teniendo en qué gastarlo porque no hay productos, los servicios precarizados por la misma situación, y hay una población que, aunque se espere o se diga simpatizante, sin conciencia de clase, sin conciencia verdaderamente revolucionaria más allá de la filiación caudillista hacia un personaje, ante ese tipo de problemas que son la realidad cruda y dura de un país, hace lo que ha hecho el pasado 6 de diciembre, votar y organizarse políticamente por una opción diferente. Que hoy la oposición en Venezuela se haya convertido en mayoría en el seno de la Asamblea Nacional del país no solamente es una derrota de carácter electoral, no solamente tiene que verse como una derrota de carácter parlamentario en Venezuela. Se debe decir que el poder venezolano, representado en la figura del presidente Nicolás Maduro y el propio presidente Nicolás Maduro, están sufriendo esta derrota de manera directa por múltiples razones. La aceptación popular del propio presidente Nicolás Maduro ha venido experimentando una decaída a partir de las recientes crisis económicas y por supuesto de cómo se ha venido manejando el país de cierta forma que ha conducido a la desatención de los sectores donde antes, particularmente desde la presidencia de Hugo Chávez,
el pueblo se había empeñado en proteger, como lo son su fuerza de trabajo en diferentes áreas y sectores de la producción. Parece tomar forma algo que se había advertido desde el principio y que pocos hicieron caso cuando se lanzó una crítica, que Nicolás Maduro parecía no ser el mejor sucesor de Chávez e incluso parecía no ser la mejor opción para ser candidato de la izquierda del proceso chavista a la presidencia de Venezuela en el año 2013. A pesar de eso, la gente lo apoyó con lo mínimo que se requería para llegar al poder. Sin embargo, la semilla de la animadversión estaba plantada y parece que ha florecido en estas elecciones. Es pues un descalabro para Nicolás Maduro en términos de aceptación popular, aunque sus pangenéricos digan lo contrario, y es lamentable. Lo tengo que decir yo. Bueno, yo soy mexicano, yo no soy venezolano, pero tengo amigos venezolanos, conozco el proceso político venezolano y ciertamente hay gente dentro del llamado chavismo que no acepta el mínimo de crítica ni de autocrítica a las cosas que se están haciendo mal, porque hay que decirlo, si las cosas se estuvieran haciendo bien, como en el caso de Cuba, como en el caso de Bolivia, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo ahora. Es necesario que en Venezuela nadie se llame a engaño, y es necesario que en América Latina nadie se llame a engaño sobre esa situación. Y en la elección que acaba de pasar, los nombres de las diputadas y diputados se convirtieron en algo secundario debido al inducido protagonismo de Nicolás Maduro. Ya no son los tiempos de Chávez, ya no son aquellos tiempos donde Hugo Chávez aparecía en todos los pósters, en todos los afiches de las candidaturas a alcaldías, a la asamblea, a cualquier clase de elección que se llevara a cabo en Venezuela, y con su sola presencia, él solo ganaba cualquier clase de elección. Ya no son los tiempos en los que Chávez podía tomar el liderazgo del grupo patriótico, del gran pueblo patriótico donde se agrupa toda la izquierda venezolana, y ser el principal dirigente y comandante de este búnker electoral, y a su vez planear toda la táctica y diseñar toda la estrategia para convencer y vencer al electorado venezolano de votar a favor del chavismo. En pocas palabras, Nicolás Maduro no es Hugo Chávez, y probablemente con ese protagonismo que asumió Nicolás Maduro en estas elecciones, porque debe decirse que Nicolás Maduro, en una especie de réplica de la estrategia seguida por Chávez, se dio la tarea de aparecer él y de dirigir él y de presentarse él como el candidato a las elecciones de la asamblea, configurándose como el foco de atención en estas elecciones y no quienes fungían como candidatos y candidatas. Quiso hacer de la misma estrategia pensando ser Chávez, no lo sabemos, durante el transcurso de la campaña, y eso ha tenido sus consecuencias también. Conforme el año 2013, las elecciones de alcaldes fueron la aprobación para Maduro. Ahora ese mismo pueblo le ha dicho que su gestión al frente del Ejecutivo Nacional ha sido nefasta, ha sido sectaria, porque hay grupos muy particulares, como por ejemplo el Partido Comunista de Venezuela, que se ha quejado, que ha denunciado una y otra vez como cuadros del PSUV, cuadros del llamado chavismo puro, han dejado fuera los cuadros comunistas y de otros socialistas, digamos, dentro del grupo Gran Pueblo Patriótico, de la toma de decisiones del país, dentro del gobierno nacional, dentro de la dirección del Gran Pueblo Patriótico,
y dentro de los sectores productivos, enriqueciendo de tal manera a cuadros asociados al chavismo que se ha generado un acto de corrupción política tan tremenda que se han enriquecido y han sido engreídos y han dejado fuera a los cuadros verdaderamente revolucionarios que en su momento apoyaron y llevaron a Hugo Chávez a cantidad de victorias electorales a lo largo de 13 años de gestión. Maduro y su equipo de gobierno no pueden seguir hablando de que existe una política social porque se regalen viviendas, taxis, equipos electrónicos, cocinas, refrigeradores y hasta comida, porque ello lo que origina es un efecto de clientelismo entre gobierno y electores, algunos de ellos ni siquiera por necesidad sino como prebenda partidista. Es decir, que en Venezuela no se creó un proceso revolucionario. En Venezuela con el chavismo se creó un proceso de clientelismo entre la dirección socialista del PSUV, socialista entre comillas, y el pueblo. Nunca hubo cuadros verdaderamente comprometidos con el proceso político bolivariano. Hubo gente comprometida con lo que el gobierno les estaba dando a cambio. Es una aberración. Y en tal sentido se hace necesario que esta nueva Asamblea Nacional prohíba a través de una ley tales donaciones en tiempos de campaña electoral. Y que no llamen excluyentes a quienes critican al chavismo. Es simple como eso. Las entregas de recursos a los ciudadanos provenientes del presupuesto del Estado no pueden ser empleados como herramienta política como se ha seguido hasta ahora en Venezuela, generando un núcleo de clientelismo, de populismo tal que llega a ser antidemocrático, que llega a revertirse de tal manera, porque sin conciencia de clase no hay revolución. El ser social, como diría Marx, está delimitado por esas relaciones clientelares. No introyecta ideología, no está introyectando ninguna clase de conciencia revolucionaria. Mentira. Está allí apoyando y poniéndose la camiseta roja porque algo le están dando a cambio. Y mira que yo como un mexicano sé de eso. A partir de que triunfa la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, en 1910, acabo de leer, perdón que interrumpa esta alocución. Nicolás Maduro, leo una noticia: Nicolás Maduro está entregando el cuartel de la montaña a Fundación Hugo Chávez. Es decir, parece que Nicolás Maduro está consciente de lo que está pasando y en lugar de asumir su responsabilidad está derogando poco a poco a otras manos lo que debería ser patrimonio de un proceso político como el chavista. En fin, en México, decía yo, el sistema, te has preguntado, en México domina, salvo un periodo donde las siglas cambiaron, aunque el sistema fue el mismo entre el año 2000 y 2012 con el Partido de Acción Nacional, ha dominado desde el año 1910 un solo partido político, el actualmente llamado Partido Revolucionario Institucional, el PRI, antes llamado Partido Nacional Revolucionario, antes llamado Partido de la Revolución Mexicana, en fin. Y ha gobernado y ha ganado elecciones y se ha mantenido en el poder, diría Vargas Llosa. Es la dictadura de un solo partido, ¿no? Gracias a las relaciones de clientelismo. No
porque desde la Revolución Mexicana se engendrara en la población conciencia revolucionaria. Es decir, como diría el propio Fidel Castro, conciencia revolucionaria donde por revolución se entiende que se debe cambiar lo que debe ser cambiado, que se debe luchar por la justicia en cualquier ámbito, aun si es en contra de la injusticia generada por un sistema creado por nosotros mismos. Eso hablaría de un sistema fallido y que tenemos que recomponer, realzar, reconfigurar de otra forma, de manera distinta, pues. Y a partir de entonces en México lo que funcionó fue la entrega de despensas de comida, materiales para la construcción, y actualmente en la elección del año 2012 con una nueva modalidad, dinero en tarjetas de crédito. Y la gente sigue votando por el PRI, no porque sepa la historia del PRI o porque se identifique con sus candidatos o candidatas, no porque siente empatía con los colores, con la imagología del PRI. Vota por ese partido político simple y sencillamente porque le está dando algo a cambio. Es decir, hay una relación de clientelismo donde el pueblo es el patrón y el partido es el que paga. Si tú pagas lo que yo quiero a cambio, si tú estás pagando por mi voto, si tú estás pagando por mi apego, entonces obtendrás lo que quieres. Y lo que quiere el partido, el PRI en México, como lo quiere el PSUV en Venezuela, es la preservación del poder. Claro que hay matices, no se puede comparar en términos subjetivos el PRI mexicano con el PSUV venezolano, porque ya quisiéramos que en México, por ejemplo, hubiera aumentos del salario mínimo, hubiera de entrega de viviendas gratuitas. México es un país de capitalismo medio que genera su propio imperialismo, donde todo lo pagamos: salud, educación, la calle la pagamos a través de parquímetros. No nos podemos estacionar libremente donde sea, tenemos que pagar ese lugar público en unas maquinitas donde depositamos unas monedas para poder estacionarnos durante determinado tiempo. Y se crean partidas secretas para seguir preservando ese poder. En fin, conozco la relación de clientelismo y sé identificarla cuando la veo. Y en Venezuela el poder chavista está donde está gracias a ese poder clientelar. Así pues, debido a ello, el PSUV perdió las elecciones parlamentarias este 6 de diciembre. Y debido a otras razones, se ha generado una especie de madurismo muy a fuerza al colocar al propio Nicolás Maduro en el medio de la campaña electoral, multiplicándose así el pensamiento de genuinas bases revolucionarias venezolanas, en el sentido de la podredumbre y la traición de cúpulas del Partido Socialista Unido de Venezuela contra Hugo Chávez. Jamás debió Nicolás Maduro asumir una elección parlamentaria con tintes presidencialistas. Maduro debe comprender que la contemporaneidad exige un presidente de la República que se encuentre en la búsqueda de solucionar los problemas que tiene Venezuela. Por ello, no debe seguir siendo el jefe del PSUV y su compañero Diosdado Cabello secundarlo como parte de una nefasta dirección en esa organización, aunque por ello de la Realpolitik es evidente que este último se convertirá en vicepresidente de la República y en consecuencia los espacios de diálogo y al entendimiento es posible que en vez de multiplicarse terminen por cerrarse, salvo que comprendan lo que está pasando y generen un proceso de autocrítica
que Venezuela y Latinoamérica urgen. Es posible que el actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, asuma la vicepresidencia del país, lo cual comenzaría a ser su plataforma para lanzarse como candidato presidencial del PSUV, del Gran Polo Patriótico, a las próximas elecciones presidenciales, en sustitución de Nicolás Maduro, que parece no va a repetir en la presidencia por dos razones. Porque si se candidatea puede perder, y porque incluso no podría llegar a ser ni siquiera candidato. Es decir, estamos ante un episodio en el cual Nicolás Maduro vive su última etapa como presidente de Venezuela. La cúpula, el llamado en Venezuela es a renovar la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. En consecuencia, evitar la derrota absoluta del proceso político bolivariano y dejar de tener actitudes sectarias y acciones erróneas en la conducción del país. Venezuela es muy importante para América Latina. Venezuela es crucial en muchos sentidos para América Latina. Debe decirse. Ha sido gracias al dinero venezolano que algunos procesos políticos se han logrado crear y han logrado tener frutos. Hay que recordar, por ejemplo, en Nueva York, en el área del Bronx, como gracias al dinero venezolano se han logrado construir clínicas públicas y pequeñas escuelas comunitarias en el corazón de Nueva York. Bueno, no en el corazón, que sería Manhattan, sino en Nueva York mismo, en el Bronx. Eso sí, en el corazón social, cultural, político de los Estados Unidos, mediático también. Hay que recordar, eso tú lo sabes mucho mejor que yo, que gracias al dinero venezolano, gracias al dinero del proceso político bolivariano creado por Hugo Chávez, pudo fundarse un interesantísimo proyecto político educacional como seguirá siendo, no lo sé, la Universidad Arcis en Santiago de Chile, la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, que tengo la oportunidad de conocerla, de haberla conocido y conocer su problemática, y que debido a la codicia, a la corrupción de quienes dirigieron la Arcis en su momento, se encuentra en la debacle en la que se encuentra, pero fue creada con dinero de Venezuela. Que aquí en Santiago de Chile lo hayan gestionado de mala manera es otra cosa, totalmente distinta, pero se creó con la intención de generar un proyecto político estudiantil de carácter revolucionario con dinero del proceso político venezolano. Es decir, hay que recordar también cómo con el dinero de Venezuela se han logrado hacer encuentros, seminarios, congresos. Se ha logrado invitar gente de otros países a Venezuela para participar. Yo mismo fui invitado a Venezuela con dinero que salía pues del proceso político venezolano para ir y compartir algunas cuestiones con los medios. Gracias a esa plataforma que se fue aprovechada para conjuntar una serie de esfuerzos políticos en América Latina, y que sin duda alguna inspiraron otros procesos, como fue por ejemplo el proceso en Bolivia con Hugo Chávez. Hay que recordar por ejemplo cómo Venezuela ayudó al pago de la deuda en Argentina, cómo el petróleo venezolano ayudó a que Argentina saliera de una tremenda crisis económica gracias a la amistad de Hugo Chávez con Néstor Kirchner. Y ni más ni menos hay que ver cómo el petróleo, cómo el dinero gestionado por el chavismo en Venezuela ha logrado ayudar a Cuba
a paliar sus muy fuertes necesidades económicas. Hay que ver eso. Hay que ver cómo el dinero venezolano, cómo el dinero saliente del proceso político bolivariano ha ayudado a organizar y gestionar importantes plataformas mediáticas como lo es Telesur. Y yo lo sé porque participo como blogger en Telesur. Hay que ver cómo el dinero venezolano, cómo el dinero del proceso político bolivariano ha ayudado a gestionar esfuerzos muy importantes de cohesión de la izquierda, de cohesión revolucionaria en América Latina y en el mundo, como lo es el movimiento bolivariano continental. Entonces, si pierde el chavismo, pierde Latinoamérica. Las alianzas económicas entre Venezuela y Brasil fueron tremendas. Gracias a las alianzas, Venezuela pudo entrar al Mercosur. El problema es que no supieron gestionar para adentro la riqueza. Es que Chávez tuvo que enseñarle a las y los venezolanos procesos tan sencillos sobre cómo ahorrar luz. Sin Chávez, sin la presencia de Hugo Chávez, todo eso parece estar yéndose literalmente al diablo. Chávez, pues, corre el riesgo de ser borrado por culpa de dirigentes ineptos en Venezuela, borrado del imaginario histórico, político, social del pueblo bolivariano. Lo más grave de los resultados es que el gobierno, conociendo la debilidad y pérdida de apoyo popular que había minado su condición política, a pesar que surgieron voces de algunos colectivos como el Partido Comunista de Venezuela, bueno, no es un partido importante, o Marea Socialista, para evitar el hundimiento de la revolución, desde lo más alto del PSUV torpedearon cualquier conformación como un partido político al interior del grupo, el Gran Polo Patriótico. A pesar de ser aliados, lo hacían pasar como un agente de la contrarrevolución, incluso tratándose del propio Partido Comunista de Venezuela, que antes que chavismo, que antes del PSUV, por ejemplo, apoyó la gestión revolucionaria, la resistencia política, militar, valiente y consecuente, indomable de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dentro del papel que están asumiendo ahora también en el proceso de La Habana. El Partido Comunista de Venezuela, lejos de ser un partido contrarrevolucionario, se ha erigido como un partido verdaderamente revolucionario, de tal manera que ha hecho las críticas puntuales cuando ha debido ser. Y por ello, cuadros enquistados en la cúpula burocrática del chavismo, no quiero decir burocrática, pues no voy a sonar a trotskista, a una cúpula aburguesada, enquistada, que se está enriqueciendo con su propia corrupción política, han atacado y tachado de contrarrevolucionarios a quienes solamente han querido profundizar el proceso revolucionario. En casos como Marea Socialista, que es un movimiento social todavía, que ha querido conformarse como partido político, desde las arcas del PSUV les han cerrado el paso y los han tachado de estar ayudando a la oposición. ¿Cuánto está pesando ahora esa clase de decisiones en el gobierno de Venezuela, en el proceso político bolivariano, en el chavismo? Así pues, un 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez llegó al poder por fuerza del pueblo. Y 17 años después, ese pueblo ha vuelto a hablar y le ha dado la espalda a quienes hoy pretenden cargar con la imagen de Chávez para lucrar a su favor. Esto se tiene que ver cuanto antes de que el propio proceso político bolivariano se pierda, con las nefastas consecuencias que puede tener
para América Latina entera. Palabras de Hugo Rafael Chávez Frías el 4 de febrero de 1992, cuando, habiendo fracasado en su intento de golpe de estado militar para cambiar las cosas en Venezuela, dirigió pues al pueblo venezolano y a los soldados que lo acompañaron en ese entonces. Dijo Chávez en aquel febrero de 1992: compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Palabras autocríticas de Hugo Chávez que hacen mucha falta en la Venezuela de ahora, en la América Latina, que debemos despertar, carajo. Hugo Chávez ya no está aquí. Hugo Chávez está muerto. Hugo Chávez falleció, no existe más. No está más aquí para conducir ninguna clase de proceso político, ni para solidarizarse con ninguna clase de movimiento fuera de Venezuela. No está. Una Venezuela pedigüeña a la que el chavismo actual se ha mantenido con la necesidad de ganar elecciones, malcriando a sus muchachos con regalos caros para que el día que no tengan el regalito les dé una pataleta y los mande a comer un cerro de mierda. Dejar de ser pues unos pedigüeños en Venezuela y conseguir una verdadera transformación, construir conciencia desde la acción y formación verdaderamente revolucionaria en Venezuela. Toca pues a las y los venezolanos secarse el llanto y seguir abriendo brechas. Toca pues también a nosotros fuera de Venezuela entender la necesidad de la autocrítica y entender que una revolución no se hace con ciegos. No quiero ser despectivo, hablo de ciegos de conciencia. Hace pues discutir en colectivo y tomar decisiones que apuntan a la consolidación real del poder popular y decir aquí y ahora, y que ojalá me equivoque, pero creo que en América Latina la gente izquierda, revolucionaria, anticapitalista, como quieran que se llamen ustedes, nosotros aquí, que sabemos perfectamente por dónde debe caminar el mundo y la humanidad, debemos prepararnos para el peor de los escenarios en las elecciones en Venezuela que están ya por venir, y que ante la posibilidad de que el PSUV pierda el poder, tenemos que ver cómo vamos a hacer. El próximo año 2016 son las elecciones en Venezuela. Se juega el futuro no solamente de ese país sudamericano, bolivariano, andino. Se juega el futuro de América Latina, se juega el futuro de la izquierda latinoamericana y, por qué no decirlo, de la izquierda mundial, con una Venezuela que se ha estado aliando también a lo más progresista con Hugo Chávez del mundo.
con un carácter netamente anticapitalista, del lado de la resistencia palestina, del lado de la resistencia libanesa y Hezbollah. Amado Chávez en Siria, amado Chávez en Medio Oriente, no precisamente por dar petróleo, sino por entender de qué va la construcción de un mundo diferente. Y decir, como Raúl Castro, estaremos con ustedes siempre, pero tenemos que prepararnos para lo peor y exigir desde quienes también somos huérfanos de Hugo Chávez fuera de Venezuela, que las cosas como se están haciendo no son las correctas y que de continuar así van a terminar liquidando un proceso único en el mundo y que a todos nos ha hecho mucho bien de diferentes maneras. Es necesaria la presencia del socialismo venezolano, pero es necesaria la presencia de un socialismo real. Es necesaria una verdadera revolución en Venezuela. Lo que puede pasar a continuación es tema de otro programa de radio ahora, porque hay gente en Venezuela que está dispuesta a hacer verdaderamente una revolución, inspirado por la propia palabra de Chávez, y que parece esas palabras que no tienen nada que ver con lo que actualmente están proponiendo los dirigentes del PSUV y de todo este gobierno nacional. Creo yo que aún es tiempo para eso. Pues bien, hasta aquí llega el Buitres en la Ciudad de esta ocasión. Soy Alberto Rodríguez, gracias por estar conmigo. Te pido que visites mi blog a través de www.buitresenlaciudad.com y por supuesto a través de Twitter @AlbertoBuitre, que me hagas llegar tus comentarios. Gracias a la producción de Radio Villa Francia por encontrarnos en esta ocasión, por ayudarme a hacer posible este programa. Un abrazo a toda la Comuna Estación Central y a toda la Villa Francia. Un abrazo a todo Santiago de Chile, a todo el pueblo chileno. Desde México soy Alberto Rodríguez. Quédate con la programación de Radio Villa Francia. Nos encontramos en la próxima. Escuchaste Buitres en la Ciudad con el periodista Alberto Buitre. Ahora continúa en la programación de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia.